San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen, y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los en aras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen, y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los en aras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen, y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas.
merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los enaras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los enaras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia.
Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los enaras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los enaras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén.
La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los enaras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los enaras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo,
perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los en aras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen, y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los en aras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen, y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los en aras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén.
San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los enaras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los enaras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas.
merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los enares del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los enares del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia.
Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los enaras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los enaras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén.
La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los enaras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen, y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los enaras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen, y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo,
perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los en aras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen, y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los en aras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen, y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los en aras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén.
San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los enares del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los enares del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas.
merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los enaras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas para ser salvas. Oramos para que el Padre Dios sea muy benevolente o extremadamente compasivo, perdone el castigo de las almas que oraron hoy, o que todavía están en el fuego de la purificación. Por favor, abra la puerta de la prisión y llévela a un lugar de disfrute verdaderamente reino celestial para los enaras del industrialismo. Moriste por nosotros. Amén. San Agustín, que la iluminó, rompió los líos que se le oponen y que están en la presencia de Dios. Les pedimos que intercedan por nosotros que somos. Para ser un cordero, la Iglesia es imitada, imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas. Merece lo que Cristo prometió. Gracias a Dios, Dios, con gran permiso antiguo, quemó el fuego espiritual del amor en el corazón de San Augusto, y debe ser como una columna de fuego que conduce a la Iglesia.
Por eso le pedimos a Dios que nos conceda el permiso. Es este santo quien nos llevó a ser seguidos cuando vivamos en este mundo, para que al día siguiente regresemos al verdadero hogar que Dios nos prometió. Amén. La Biblia por la palabra. El Señor Jesús de 13 años bajó a la tierra hace 33 años para sufrir sufrimientos por las almas